Shalom, Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Gemara, Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy, Bezrat Hashem, vamos a comenzar B'Sha'at Tová, vamos a comenzar B'Sha'at Tová, el estudio del quinto capítulo de nuestra Masejet, ya pasando la mitad de todo el tratado, así que B'Sha'at Tová. Si miramos para atrás cuando empezamos Eruvin, es lo mismo que nos queda para adelante para acabar este estudio. Voy a compartir el DAF que tenemos hoy. Está aquí. Muy bien. Y por último, para estar totalmente listos, os voy a poner aquí a mi vera. Como se dice. Muy bien. Entonces, nuestro quinto capítulo empieza con una Mishnah muy interesante y con una Gemara súper, súper bonita, con un montón de palabras raras, ¿sí? Que vamos a tratar de entender hoy, y muy, muy interesante. Dice así la Mishnah. Ketzad me'arvin Ketzad me'averin et he'arim. Es decir, cuando uno mira la construcción de una ciudad, sobre todo antiguamente, las ciudades, pues había lugares donde las casas sobresalían más que otras en los límites de la ciudad, es decir, no eran cuadrados perfectos, triángulos perfectos, rectángulos perfectos, sino que el urbanismo hacía que hubiese algunas partes de la ciudad que fuesen asimétricas, por así decirlo, ¿verdad? Que fuesen más alejadas por un lado que por el otro. Entonces, Me'averín, ¿qué quiere decir Me'averín? Rashi nos dice que Me'averín, como va a explicar después la Gemara, viene de la Shon Meuberet, ¿sí? La Shon Isha Ubara, es decir, como una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que entre dentro de la ciudad un espacio que no es, donde no hay casas. ¿Sí? Es decir, supongamos que en la ciudad tenemos en la esquina sur, este, una casa que sobresale. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos imaginamos que en el extremo noreste hay otra casa igual y tiramos una línea recta entre las dos casas y a partir de ahí empezamos a contar los 2000 amot que nos van a marcar el límite del tejum de la ciudad. Bien, entonces pregunta la Mishnah, ¿cómo se hace para calcular dónde hay que marcar esas líneas? Dice, Bait Nichnas o Bait Yotze, hay una casa que sobresale y una casa que está por dentro, que está metida por dentro. Entonces tendríamos un hueco dentro de lo que es la línea última de casas. Pegum Nichnas o Pagum Yotze, o hay algún tipo de torre. Sabemos que antiguamente las ciudades tenían murallas y esas murallas tenían torres defensivas. Entonces puede ser que hay una muralla que sale para... ¿Sí? Sí, claro. Ahí estamos. Ahí está bien. Espero que ya esté bien. Muy bien. O puede ser que, perdón, las ciudades tenían murallas y en esas murallas había torres defensivas. Y esa torre sobresalía más allá que las otras. ¿Sí? O puede ser que hay un Sham Gedudiot. ¿Qué son Gedudiot? Son partes rotas de la muralla que sobresalían o que entraban para adentro de la muralla antigua. Yevoot Azarat Tefajim, y que estas murallas tenían 10 tefajim de altura, es decir, que eran consideradas. Bien. Entonces, en estos casos, ¿sí? También otra posibilidad, ¿cuál es? ¿Sí? Ayusham, sigue así la página 53, Gesharim, Benefashot. ¿Qué son Gesharim Benefashot? Vamos a ver aquí un esquema. Si me queda ahí bien, ahí está. Bien, tenemos aquí el Gesher. ¿Qué es el Gesher? Que una vez que acaba la ciudad, dentro del espacio que ya habíamos visto, que era Betzatayim, de 70 amot y un poquito más, ¿sí? Ahí llega a haber un puente que cruza un río y dentro de ese espacio hay una caseta, la caseta del vigía del puente. Antes los puentes, para poder pasar por ellos, había que pagar impuestos y había una persona que vivía junto al puente. Entonces, esa persona está viviendo ahí. Bien. Entonces, ¿qué se hace? En todos estos casos, ¿qué es lo que se hace?
perdón, el nefashot. ¿Qué es el nefashot? No tengo aquí un esquema. Estos son los nefashot. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Nefashot son, otra vez, dentro de esta distancia de 70 amá y un poquito, hay un cementerio. Y en este cementerio hay una caseta de un vigía del cementerio. Es decir, es un lugar, una casa que se construía sobre las tumbas para poder poner velas, para poder, sí, y siempre había un vigilante y él dormía ahí. Entonces, ¿qué es lo que se hace con todos estos casos? Bien, dice Motziim et amida que negdan, es decir, se empiezan a contar los 2000 amot a partir de ese lugar en adelante. Es decir, se los incluye dentro del tejum, de lo que es la ciudad antes de empezar a contar los 2000 amot. Ahora, Veosimota, que min tabla merubat. Ahora, cuando vamos a calcular este límite, este tejum de la ciudad, vamos a considerar toda la ciudad como un tablero que es cuadrado. Rashi nos va a decir, no exactamente cuadrado, también puede ser rectangular, pero lo que quiere decir es que no vamos a calcular esto como un perímetro sobre una superficie circular, sino que vamos a establecer líneas rectas para marcar los límites, que de Sheye, Niskar etas Daviot, para que incluyamos en la ciudad también las esquinas, como estamos viendo aquí. Bien, tenemos 2000 amot para cada lado y la esquina, si yo contase 2000 amá, me quedaría más cortita aquí. La parte verde sería si fuese circular, pero lo que nos dice la Mishnah es que no, que se hace cuadrada. Entonces sabemos que esta diagonal, ¿sí? Son 2000 amot y multiplicado por 2 quintos. Bien, más 2 quintos. Entonces, eso es lo que viene a decirnos la Mishnah. Bien, ahora vamos a ver cómo empieza a explicar este tema de la Gemara, partiendo de un tema pura y exclusivamente gramatical. Es decir, dice así la Gemara, Rab y Shmuel. Hay una discusión entre Rab y Shmuel. Hatane, un sabio, enseñó que nuestra Mishnah dice que tzad me'averim, como hemos dicho, con Ain, es decir, de Isha me'uberet. Hatane, y el otro sabio enseña que tzad me'averin, con Aleph. ¿Sí? Ahora dice, mande tane me'averin, aquel que enseña con Aleph. ¿Sí? ¿De qué viene? De la Shon, ever, ever. Es decir, como una parte por una parte. Es decir, que se viene a añadir a la ciudad. Es decir, estas esquinas, estos rincones, ¿sí? Más allá de las 2000 amot que van desde la muralla hasta la muralla, vamos a ver si podemos explicarlo esto en el dibujo. Es decir, si tirásemos de aquí, a ver si puedo pintar. Muy bien. Si tirásemos de aquí una línea recta y de aquí otra línea recta y por aquí otra línea recta, que vendría de ahí, ¿verdad? Bien. Ahora, esta parte, a ver si dibujo ahora. Toda esta parte, yo entiendo, ¿vale? Toda esta parte yo entiendo que es los 2000 amos. Pero estas partes de aquí, ¿sí? Es como un añadido, ¿verdad? Entonces a eso se refiere ever, ever. Un pedazo, otro pedazo, otro pedazo, otro pedazo. Bien, eso es lo que nos viene a decir aquí, me averín de la Shon ever, ever. Uy, se me quedó aquí. ¿De acuerdo? Entonces me averín, ever, ever. Es decir, una parte por una parte. Eh, y también que viene a decir que si tiene una parte en una esquina, se le añade la misma parte en la otra esquina. ¿Sí? Human de Tane, me averín, y aquel que enseña me averín con Ain, es decir, Shebelitot Hair, es decir, las protuberancias de la ciudad o los entrantes de la ciudad que Ishame Uberet como una mujer que está embarazada, ¿sí? Que su vientre engloba o sobresale fuera de su cuerpo. Bien, es decir, que si la ciudad tuviese una casa que sobresale, eso sería como la mujer que está embarazada. Muy bien, trae la Gemara para entender esta discusión, otro tipo de discusiones similares sobre el lenguaje. Y nos dice así, Meharata Machpela, la cueva de Machpela. Sabemos que es el lugar que está en Hebrón, o en Kiryat Arba exactamente, que es donde están enterrados los patriarcas. Bien, sobre esto discutieron Rabbi Shmuel también.
Hadamar, uno dijo, Shene Batim Ze Lifnim Mize. Uno dijo que se llama Machpelah, ¿por qué? Porque son dos casas que están una dentro de la otra. De Hadamar, Bait Vealiyah al Gabab. Dice, no, uno, el otro dice, ¿por qué se llama Machpelah? Porque es una casa con otra encima. Es decir, como que tiene dos pisos, la meara. Bien. Bishlama le mandé a Amar Ze al Gabze, Haino Machpelah. Dice, yo entiendo bien que me estés diciendo Machpelah, doble, cuando estamos hablando de una sobre la otra, porque son dos pisos, es decir, que tiene la ticra del techo por encima. Ela, le mande a Amar, Shenebatim, Zelif Nimize, Mai Machpelah, pero para el que dice que es una casa dentro de la otra, ¿qué significa el lenguaje Machpelah? De, que es un lugar doble. Responde la cámara y dice, se llama así, Shekefula Bezugot. ¿Por qué se llama así? Porque tiene dobles parejas. No está jugando al póker, sino que dobles parejas significa que en ella están enterradas parejas, ¿sí? Como nos dice el versículo, Mambre Kiriat Arba, es decir, Mamre es el lugar de este lugar que se llama Kiriat Arba. ¿Y por qué se llama Kiriat Arba? Amar Rabbi Ishak, Kiriat Arba Zugot es el lugar donde habitan las cuatro parejas que están enterradas ahí: Adam y Javá, Abraham y Sara, Isaac y Rivka, Jacob y Lea. Bien, ahí tenemos cuatro parejas. Son los que están enterrados en Megarata Machpelah. Muy bien, otra discusión sobre el lenguaje. Dice así: Vayhi bimei Amrafel, dijo la Torah en el libro de Bereshit, que comenzaremos desde dentro de poco. Ocurrió en los días de Amrafel. Rabushmon, discuten sobre ello Rabushmon. Cada mar uno dice Nimrod Shemo, que en realidad este Amrafel se llamaba Nimrod. ¿Y por qué se le llamó Amrafel? Mar de Idipil Abraham Avinu de todos. ¿Por qué? Porque es el que dijo e hizo introducir dentro del horno a Abraham, nuestro patriarca. Por eso dice Amar Pul. Es decir, Amar dijo Pul, cae en el horno. ¿Sí? Deja de Amar Amrafel, y el otro dijo no, en realidad se llamaba. Bueno, espero que los demás. El tema del audio está muy relacionado con la. ¿Escucha mejor ahora? Hola, hola. ¿Me escucha bien? Muy bien. Voy a dejarlo así. Le veo borroso, señor Ariel, pero todo bien. Le he interpretado. Entiendo, Gabriela. Vamos a. Si no, tendrás que escuchar de vuelta la grabación porque creo que nada más es un problema puntual. Bien. Trata de cambiar de lugar. Ahora mejor. Muy bien. Entonces vamos para ahí. Seguimos. Muy bien. Adelante. Entonces, estamos hablando de Amrafel. Uno dijo que era Nimrod. ¿Por qué le llamaron Amrafel? Porque dijo Amar Pul, le dijo a Abraham, cae al otro. Y el otro dijo no, en realidad se llamaba Nimrod. ¿Y por qué? Perdón, se llamaba Amrafel en realidad. ¿Por qué le llamaron Nimrod? Hadamar Amrafel Shemo Velama Nikra Shemo Nimrod. Shehimrid et Kol Olam Kulo ala. Porque hizo que todo el mundo entero se rebelase contra Kadosh Baruchu Bemalchuto cuando él fue rey, es decir, Nimrod. Sabemos que era el que estaba en el origen de la construcción de la torre de Babel. Sí, quiere decir que él dijo, vengamos, construyamos, hagamos ladrillos y construyamos una torre para ir a hacer la guerra contra el cielo. Bien, entonces por eso le llamaron Nimrod, porque él cogió e inició la rebelión de todas las personas contra el cielo, contra Kadosh Baruch. Otra discusión sobre la interpretación de un versículo. Dice así: Vaya con Melech Hadash Misraim, se levantó un nuevo rey sobre Egipto. Nehleku, discuten sobre ello Rabbi Shmuel. Hadamar, uno dice Hadash Mamash. Es decir, un nuevo rey quiere decir que era un nuevo rey, uno totalmente nuevo. Perdón. De Hadamar, y el otro dice que en realidad era el mismo rey que había antes, pero Nithatshu Gezerotav, se renovaron sus decretos.
Mande a Mar Hadash Mamash, aquel que dijo que era realmente nuevo. ¿Por qué lo dijo así? Por Yichtiv Hadash. El versículo dice que se levantó un nuevo rey, es decir, nuevo, lo dice el versículo. Mande a Mar Shinhachu Gezerotav. Y el que dice que se renovaron sus Gezerot, pero que no era un nuevo rey. Midelo que Vayamot Vayimloch. ¿Por qué dijo esto? Porque no fue escrito que murió el rey y que reinó un nuevo rey, sino que dice vaya con Melech Hadash Misraim Asher lo Yadai Yosef. ¿Sí? Y además está escrito Asher lo Yadai Yosef, que no conocía a Yosef. ¿Sí? Es decir, el rey antiguo, ¿acaso no conocía a Yosef? Lo que pone la Gemara dice que para esta explicación que dice que era el mismo rey, Mai Asher lo Yadai Yosef, ¿cómo explica él que no conocía a Yosef? Dejaba dame que mande lo Yadai le Yosef clar. Es decir, que hizo como si no conociese a Yosef. ¿Qué quiere decir? Que como que se olvidó a propósito de todo lo que Yosef había hecho por Egipto para poder empezar a poner decretos sobre los judíos y esclavizar. Muy bien, pasamos entonces a lo siguiente. Y nos dice así la Gemara. Nos dice, tenemos un simán. Bien, simán, ¿qué quiere decir? Sabemos, ya hemos visto varias veces, es una especie de regla mnemotécnica que nos va a hacer acordarnos de una enseñanza. Hay que acordarse, hay que recordar que toda esta enseñanza era una enseñanza que era puramente oral. Es decir, no existían libros como nosotros tenemos hoy en día. Todo se aprendía y se repetía de memoria. Entonces, abundan en la Gemara este tipo de reglas. ¿Sí? Te dicen, acuérdate, Shmona Asar, Ushne Masar, Lamadnu Bedavid Vayiben. Y entonces la gente se acordaba de estas palabras y a través de eso se acordaba de todo lo que vamos a decir ahora. Bien, hay otra versión que dice en lugar de David Vayiben, Bedoró Labán. A ver, ven aquí la nota. Bedoró Libán. Es decir, Bedoró Libán, es decir, en esa generación sus corazones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que así es como va a explicar la Gemara. Entonces nos dice así. Amar Rabbi Yohanan Shemonas Asar Yamim Gidalti Etzel Rabbi Oshaya Berribi. Es decir, estuve 18 días estudiando en casa de Rabbi Oshaya, el hijo de Rabbi, el grande. Pero la mati mi meno, y en estos días no aprendí de él, el Adabar Ejad ni Mishnaten. Solamente aprendí una sola cosa de nuestro estudio. ¿Sí? ¿Qué es? Ketzad me averim et ha'ir ha'alef. Bealef. Es decir, cómo se hace este ibur de la ciudad con Aleph. Es decir, Rabbi Oshaya lo enseñó con Aleph, no con Ain. Es decir, dijimos Ever, que si aquí sobresale, del otro lado también sobresale. Bien. Pregunta la Gemara, ¿en y acaso fue así? Además, Rabbi Yohanan, si dijo Rabbi Yohanan, Shenem Asar Talmidim, Hayulo Rabbi Oshaya Berrebi. Es decir, que 12 alumnos tenía Rabbi Oshaya, el hijo de Rebi. Ushmona Asar Yamim, Gidalti Benehem, Elamati Lev Kol Ejad Beejad. Es decir, estuve 18 días estudiando con él y aprendí, ¿sí? Lev Kol Ejad. ¿Qué quiere decir Lev? Es decir, aprendí a conocerlos a los alumnos, es decir, quién era más Harif, que hacía preguntas más fuertes, ¿sí? O quién era el que entendía mejor, es decir, aprendí a conocer a los alumnos. Bejofumat Kolejad Behad, y además aprendí también la sabiduría de cada uno y uno de ellos. ¿Sí? ¿Cuánto estudió cada uno de ellos más que su compañero? Entonces, era aquí, que estando en compañía de Rebi Oshaya, el hijo de Rebi, estudió otras cosas. Responde la Gemara y dice, Lev Kolejad Behad, Bejofumat Kolejad Behad, Gamar. Es decir, el corazón de cada uno de ellos y la sabiduría de cada uno de ellos aprendió. Abal Gemara lo Gamar. Pero un estudio en sí no estudió. ¿Sí? Otra explicación que da la Gemara. Y váyatema, si quieres que te diga. Minaihu Didhu. Es decir, que esto, el corazón de cada uno de ellos, lo estudió de quién? De los alumnos de Rabbi Oshaya. Minayu Didu Gamar. Mine Dide lo Gamar. Pero de Rabbi Oshaya Berrebi, él mismo no aprendió más que la única cosa que dijo, que es Abirin, como dice, Abrin Etair. ¿Sí? Con Ale. Viva el tema, y si quieres otra explicación, la pareja de Mishnah Tenukam. Es decir, una sola cosa de nuestra Mishnah, ¿sí? De la Mishnah que estamos ahora mismo estudiando.
Entonces, sigue la Gemara con Rabbi Yohanan. Veamos Rabbi Yohanan. Que Shayinu Lomdin Torah es el Rabbi Oshaya. Pues estábamos estudiando Torah con Rabbi Oshaya. Hayinu Yoshvim Arba Beamá. Nos sentábamos 4 en una amá. ¿Sí? Recordamos que la amá es 58 centímetros cuadrados aproximadamente. ¿Sí? Nos metíamos 4 personas, nos apretábamos mucho. ¿Sí? Amá Rabbi, dijo Rabbi, que Shayinu Lomdin Torah es el Rabbi Elazar ben Shamua. Cuando íbamos a estudiar Torah ahí de donde estaba Rabbi Elazar ben Shamua, ahí nos acercábamos para escuchar sus palabras de su boca. Yoshvim Shisha Beama, nos sentábamos de a 6 en una ama, en un espacio muy pequeño. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Rabbi Oshaya, Rabbi Bedoró. Es decir, Rabbi Oshaya, el hijo de Rabbi en su generación, que Rabbi Meir Bedoró, es comparado con Rabbi Meir en su generación. Y estudiamos en el primer capítulo de nuestra Masejet, que dijimos, Mar Rabbi Bedoró, lo yajeluja verabla modal soldato, ¿sí? De la misma manera que Rabbi Meir en su generación, nadie podía seguir en su estudio porque él era muy meticuloso, iba hasta el final de todos los pensamientos y llegaba a profundizar mucho en su estudio y nadie era capaz de seguirle en sus razonamientos. ¿Sí? Rabbi Oshaya, incluso Rabbi Oshaya, de la misma manera Rabbi Oshaya, lo yahlu javerab lilmod al soldato. No le podían seguir sus alumnos ni sus compañeros de estudio hasta el final de su pensamiento. Bien, por eso es que lo está comparando a uno con el otro. Muy bien. Otra cosa más que dice la Gemara. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan. Liban shel Rishonim, es decir, el corazón de los primeros sabios, que pitjo shel ulam. Era como la puerta del ulam. ¿Os acordáis que el ulam, ¿sí? Era ese lugar que había en el Bet HaMikdash, ¿sí? Que tenía una puerta de 20 amot. De Ajaronim y de los Ajaronim tenía una anchura que pitjo shel ejal, como la puerta del ejal, ¿sí? Que únicamente tenía 10 amot, es decir, que se fue reduciendo. Veanu, nosotros, nuestro corazón, Kimlon Nekev Mahat Sitkin, es decir, nuestro corazón, ¿sí? Es la puerta, perdón, es comparable, perdón, al ojo de una aguja, ¿sí? Es decir, si ellos tenían, su entendimiento era tan grande, nuestro entendimiento es apenas como el ojo de una aguja, ¿sí? Si eso lo está diciendo Rabbi Yohanan, ¿sí? En su tiempo, imaginemos cuánto es nuestro entendimiento, ¿sí? Ni siquiera del tamaño de una bacteria. Muy bien. Entonces va a explicar sus palabras. ¿Quiénes son los Rishonim? Rabbi Akiva y su generación. Aharonim, Rabbi Elazar ben Shamua y su generación. Y caramba, algunos vienen a decir Rishonim, Rabbi Elazar ben Shamua, Aharonim, Rabbi Oshaya Berberi. Veanu, Kimlon Neked Mahat Sitkit. Y nosotros somos como el agujero que hace una aguja, ¿sí? De coser. ¿Sí? Amar Abaye, Veanan, Kisikta Beguda. Abaye viene a añadir una capa más. ¿Sí? Ya estaban reducidos. Él dice, no solamente eso. Nosotros somos como Sikta Beguda. Somos como un clavo, ¿sí? Que trata de clavarse en la pared, en un agujero que ya está hecho y que le cuesta entrar. ¿Sí? Ligmará, es decir, para el estudio. ¿Sí? Amarraba, dijo Raba, veanan, ki etzbata bekira lisbara. Y nosotros somos como un dedo que trata de meterse dentro de cera endurecida para lo que es la svara, es decir, para el razonamiento. ¿Sí? Gemara es estudio puro. La svara es el razonamiento. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir? Que trato de meter en la cera y solamente se me queda el dedo un poco manchado con la cera que había por fuera y que he podido fundir un poquito sobre mi dedo. Es decir, que nosotros pensamos que estamos haciendo svarot y razonamientos y profundizando, pero en realidad solamente estamos manchándonos un poquito con lo que es la svara en sí. Como Rabashi, dijo Rabashi, Anan ki esbata bebira de shijeja. Nosotros somos como un dedo
que tiene facilidad para entrar en un pozo, es decir, el pozo es enorme, ¿verdad? Yo puedo meter el dedo tranquilamente, ¿pero para qué? Para olvidar las cosas que estudiamos. Muy bien. Amar a viuda, amar, dijo la viuda en nombre de Rab. Vamos a ver si se encuentra aquí donde estamos. Amar la viuda, amar. Dijo la viuda en nombre de Rab. Ahí estamos. Perfecto. Espero que se escuche bien. Bene Yehuda. Es decir, los habitantes de la tierra de Yehudá, de Judea. Sheikpiru al-Leshonam, que son muy meticulosos con sus palabras, es decir, de hablar con un lenguaje limpio. Nitkaimato la tambiada. Se mantiene su estudio en ellos. Bene Galil. Sheikpiru al-Leshonam. Es decir, que no, los habitantes del Galil, de la Galilea, que no cuidaban su forma de hablar, los Nitkaimato la tambiada, no se mantenía la Torah en ellos. ¿Sí? Y pregunta la Gemara y dice, mide, Bikpeda, Tlaya Milta, y dice, ¿y acaso en la forma en la que uno es meticuloso en la forma de hablar depende esta cosa? ¿Sí? El hecho de que se mantenga la Torah. Entonces, por eso viene y explica y dice, Ela Bene Yehuda, de Daike Lishna, es decir, los habitantes de la tierra de Yehuda, ¿sí? Que cuando estudiaban eran muy meticulosos en sus palabras, un mitneje lehu simana, y siempre buscaban simanim, es decir, señales para acordarse de las cosas que habían estudiado. Ellos sí se acordaban de lo que estudiaban. Bene Galil, de los habitantes del Galil, de Lot Daiki Lishna, que no eran meticulosos en las palabras cuando estudiaban. Velo Mitnejele Usimana, y no ponían simanim, señales para acordarse de su estudio, no le caen la Torah cambiada, no se mantenía la Torah en su memoria. En Yudá, Gamru Mejat Rabba. Además, los habitantes de la tierra de Judá solamente estudiaban de un solo maestro. Nitkaimat Torah también de Yadam. Entonces ahí se mantenía la Torah en ellos. En el Galil, de lo Gemire Mejat Rabba, y los habitantes del Galil, que no estudiaban de un solo rabino, sino que escuchaban de todo rabino que pasaba por ahí, entonces los Nitkaimat Torah Yadam. No se les mantenía la Torah en sus manos. Añade Rabina y dice, Rabina Amar, Bene Yehuda, de Galum Masechta. Es decir, ¿qué quiere decir de Galum Masechta? Que estudiaban y enseñaban, ¿sí? O, según otra explicación, pero aquí Rashi dice, de otra manera dice que Galum Masechta, es decir, que desvelaban todo el tratado, es decir, que hasta que no llegaban al final del tratado y lo estudiaban de todas las maneras posibles, no dejaban de estudiar ese tratado. Entonces, mi Caemato de Tavilladán se nos mantenía la Torah en sus manos. Vené Galil, los habitantes de Galil, que no Galum Masechta, que no, o que no aprendían para enseñar, o que no, por otro lado, no llegaban hasta el final de su estudio, entonces no se mantenía la Torah en sus manos. Y traemos un ejemplo, y nos dice así, David Amelech Galem Masechta. David Amelech sí que estudiaba de esta manera, Galem Masechta, es decir, que estudiaba para enseñar, ¿sí? Shaul lo Galem Masechta, pero Shaul no estudiaba de esta manera. David, de Galem Masechta, que tiene sobre David, que estudiaba Galem Masechta, está escrito, Yereja Yeruni Beismahu. Es decir, que los que te temen me van a ver y se van a alegrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puesto que él era tan meticuloso en los motivos de todas las cosas que él daba, ¿sí? Entonces encontraba la forma de permitir a las personas las cosas que estaban prohibidas, ¿sí? Así es como estudiamos en el Tratado de Berajot, que David Amelech le dice a Kadosh Baruj Hu, mis manos están manchadas de sangre, ¿sí? No de sangre de sus enemigos, sino de la sangre de las mujeres que le traían su sangre para que verificasen si esa mujer estaba permitida o no estaba permitida para su marido, de la sangre de las placentas de las mujeres. Bien, entonces él se involucraba plenamente en el estudio y hasta que no llegaba al final del asunto no lo soltaba. Bien, y por eso Yismahu se alegraban. ¿Sí? Shaul, de lo Gale Maserta, que Tiv pero sobre Shaul, que no, Gale Maserta, que no llegaba hasta el final del estudio y del asunto. Entonces sobre él está escrito, Ubejol Asher Yifne, todo aquel que se dirigía a él y Arshia, se hacía malo. Es decir, que no tuvo el mérito de enseñarles la halajá. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, dijo Rabbi Yohanan, Menaim, Shemahalo, ¿cómo sabemos que Akadosh Baruj Hu le perdonó a Shaul? ¿Qué he hecho? Sabemos que Shaul, antes de ir a la última batalla en la cual murió, consultó a un espiritista.
y convocó al espíritu de Shaul, de Shmuel Anabí, perdón. Bien, entonces sabemos que, por un lado, esto está totalmente prohibido. Bien, entonces dice, ¿cómo sabemos que Kadosh Baruj Hu le perdonó su pecado? ¿Sí? ¿Cuál fue su pecado? El pecado de haber matado a todos los Kohanim de la ciudad de Nob. Bien, cuando Shaul empezó a perseguir a David, le dijeron a Shaul, ¿sabes qué? David se fue al tabernáculo, al Mishkan, que estaba en Nob, y ahí cogió la espada de Goliat. Bien, es decir, como es como un símbolo de que David se estaba preparando para luchar. La espada de Goliat era el símbolo de que David había podido con el gigante, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Shaul? Mandó a buscar a David a Nob, y los Kohanim le dijeron que David no estaba ahí. Y entonces cogió Shaul y mató a todos los Kohanim. ¿Cómo sabemos que a Kadosh Baruj Hu le perdonó por ese acto de haber matado a todos los Kohanim? Porque cuando el Og, el espiritista, convocó al alma de Shmuel y le habló, ¿qué le dijo Shmuel? Mahar, atau baneja, aimi. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir conmigo? ¿Sí? Va a estar muerto, entendemos. ¿Pero qué quiere decir conmigo? Bemejitzati, en el lugar donde yo me encuentro. ¿Y Shemuel dónde estaba? Estaba seguramente en Ganeden, estaba con Akadosh Baruj Hu. Entonces tú también vas a poder llegar aquí donde yo estoy. ¿Por qué? Porque Hashem te perdonó. Amar Rabiaba y Ika de Mashileu. Entonces volvemos al tema de los hijos de los habitantes de Yehuda. Dice así, dice Rabiaba, si viene alguien y le pregunta a los habitantes de Yehudá, de Daiki Lishne, que sean meticulosos con, la palabra, con las palabras y nos digan, perdón, que ellos sí son meticulosos, ¿sí? Y nos digan, me averin tnan o me averin tnan. Es decir, ¿se enseñó en la Mishnah con Aleph o se enseñó en la Mishnah con Ayin? ¿Sí? Entonces, ¿qué te van a decir? Te van a decir de la misma manera, ¿sí? Cuando estamos hablando de los defectos de un animal, de un bejor, un animal primogénito, im akuzu tnan o akuzu tnan. Es decir, está enseñado akuzu con alef o akuzu. Es decir, es un toro al que le falta un testículo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Yad'e. Entonces, los hijos de los habitantes de Judá sí que sabían qué responder. She'ilnihu, ¿sí? Veambrile. Entonces le preguntaron, ¿y qué nos dijeron los habitantes de Judá? Ica de Tane me Averín, Ica de Tane me Averín. Hay algunos que enseñan con Aleph y algunos que enseñan con Ain. Ica de Tane Akuzu, algunos enseñan Akuzu con Aleph y algunos enseñan Akuzu con Ain. Es decir, se enseñaron de las dos maneras y así fue traído. Perdón un segundo. Muy bien. Entonces, ahora sí, perdón, ya pasamos de página y seguimos entonces aquí. Algunos enseñaron de una manera y algunos enseñaron de otra manera. Muy bien. Seguimos con los Bene Yehudá, los habitantes de Yehudá. Entonces dice así. Bene Yehudá, los habitantes de Yehudá, Daiki Lishne Maihi, es decir, ¿cómo sabemos que ellos son meticulosos en sus palabras? ¿Por qué? Nos cuenta la Gemara. De Au Bar Yehudá vino un habitante de la tierra de Yehudá y dijo, Talit Yeshli Limkor, tengo un talit, una prenda para vestir. Amrú le dijeron, Maiga Bandaliteja, ¿cuál es el color de tu talit? Perdón un segundo.
Perdón, un segundín. Entonces dice, te vendo un talit. Le preguntan, ¿de qué color es tu talit? Respondió, ¿sí? Es kitradin ale adama. Es decir, es como las espinacas sobre la tierra. Es decir, es verde, ¿no? Pero dijo exactamente color espinaca, ¿sí? Es decir, exactamente qué tonalidad de verde estaba pensando. Y no le dijo solamente que era verde. Ahora, los habitantes del Galil, que no son meticulosos en sus palabras, ¿cuál es el ejemplo? Nos enseñó, ¿sí? Que un habitante de la Galilea, Amar Leu, ¿sí? Les dijo, eh, Amar Leman, Amar Leman. Es decir, fue a una tienda y dijo, Amar Leman, Amar Leman. ¿Sí? A Brule le dijeron, Galilae Shoté, dice Galileo estúpido, tienes que explicar bien tus palabras. ¿Sí? Hamar le mirkab, ¿acaso estás pidiendo un jamor para montarte sobre él? ¿Y esto es lo que quieres vender? O hamar le mishte, o estás vendiendo vino. ¿Sí? Dijimos amar leman, amar. ¿Sí? Amar, hamar, ¿sí? Entonces no lo entendían bien. Amar le milbash, ¿estás vendiendo lana para hacer una ropa? O emar le itkasa'a, o un corderito para hacerle la shaquita. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque su lenguaje tan poco meticuloso, ¿sí? Que además no pronunciaban bien las palabras, entonces no se entendían cuáles eran sus palabras. Otra prueba que trae la Gemara. Ay y Teta, esa mujer, de Baaya le Memar le Jaberta, que vino a decirle a su amigo, Tai de Ochlich Helva, es decir, ven y comamos Heleb, un alimento graso. Ella, pero ¿qué pasó? Que no hizo adecuadamente, no fue meticulosa en su pronunciación. ¿Y qué pasó? Andrala, ¿sí? Shelochti tochli liba. ¿Sí? Es decir, en lugar de decir ta de ochli halba, sonó como shelochti tochli liba. Halba, halba tol lichba. ¿Sí? Es decir, que comas tu corazón. ¿Sí? Veo otra prueba. Dice, ay, y teta, esa mujer de Ita de Kame de Dayana, que fue delante del juez. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque la habían robado. ¿Sí? Perdón un segundo. Entonces vino la señora delante del juez, ¿sí? Y le dijo, Maricari, es decir, en lugar de decir mi señor, ¿sí? Le dijo Keri. Keri es Ebed, ¿sí? Tafla Habetli. En lugar de decirle tabla, una tabla, le dijo tafla, es decir, una viga. Vegavnuch, es decir, Vegavnuch min, y fue robada de ti, el señor juez. Uhdu Habat, y ahora ella está de Kar de Shadrullah Ilabe lo mate que Kareich Aara. Ahora está alargada, tan alargada que si veníamos a ponerte a ti sobre ella, ¿sí? Tus piernas no llegarían hasta la tierra. O sea, le dijo algo que no tiene nada que ver, ¿verdad? Es decir, le habló al Dayan, a este juez, de una manera totalmente no adecuada. Bien, en lugar de decir que le robaron un objeto, vino a decir que el juez
si le ponían sobre la viga, que en realidad era una tabla, que entonces le colgarían las piernas. Muy bien. La Gemara continúa entonces y dice así: Amhata debe Rabbi, la sirvienta de la casa de Rabbi. Bien. Kihaba Mishtaya, ¿sí? Cuando ella venía a hablar, Bilshon Chochma, es decir, a través de alusiones con Rabbi, es decir, en lugar de decirle las cosas, se las decía de manera secreta y con alusiones para que la gente no supiese lo que estaban hablando. Ambrak Aji, decía así: Alat, es decir, alat es el utensilio con el cual se viene a sacar el vino del barril. Nafka Bekad, es decir, ya llegó hasta el fondo del todo del barril, ¿sí? Y está tocando el suelo del barril. Es decir, se acabó el vino. Yid'un Nisharia Lekinehon. Por lo tanto, haz que los que quedan, ¿sí? De las personas que quedan en casa, que se vayan, porque ya no hay más vino. ¿Sí? Es decir, los alumnos que vuelvan a su casa y que ya tomaron suficiente. Bekad Haba Bae del Letbun. Entonces, ¿qué le respondía? Cuando ella quería, la sirvienta, que se quedasen los alumnos todavía para comer, Haba Amraleu les decían, Yade Batar Jabarta Mina. Es decir, todavía quedan otros muchos barriles nuevos. Betikfe Alad Bekad que Ilfa de Asla Beyama. Es decir, y hay tanto el utensilio que sacar puede flotar en ellos como aquel barco que flota en el agua del mar. Es decir, todavía queda mucho vino, adelante podéis quedar. Muy bien. Seguimos con las insinuaciones. Dice así: Rabbi Yossi bar Asian Yihaba Mishtae Belashon Chochma, cuando venía a hablar en alusiones, para que las demás personas no entendiesen, ¿sí? ¿Qué es lo que quería decir? Entonces hacía así: le decía a sus shamash, a su servidor, qué es lo que quería comer. Y le decía, él quería comer espinacas con jardal, con mostaza. ¿Qué decía? Azuli shor bemishpat betur misken. Es decir, hazme un toro con justicia en una colina o en una torre de Misken. ¿Sí? La verdad es que si nos lo dice así, nos quedamos como estábamos. ¿Cómo lo interpretaba el servidor? Decía así. Perdón un segundo. Dice así. Dice Tur Mishpat, Shor Mishpat, es Tor Din. ¿Sí? Torah es una vaca. ¿Quién es? Torah es una vaca y Mishpat es Din. Es decir, Tordin, Tradin, espinacas. ¿Sí? Ahora dice Betur Misken es Behar Dal. Es decir, Tur es como una montaña. Har, Misken, el pobre es un Dal. Entonces, Har Dal. Es decir, Tradin Behar Dal. ¿Sí? Entonces, así es como le hablaba al siervo para que nadie supiese lo que le estaba pidiendo. Behar Abba Sha'il Beushpiza. Entonces, y entonces así le pedía a su anfitrión, a Maraji, Gebar Pum Den Hai. Es decir, de Geber Hainuish, es decir, es un hombre. Pum, como pi, la boca. Din, es decir, este, es decir, y Ushpiz Ze Haim Hai. Es decir, dijimos otra vez, Geber es Ish. Pum es pi. Pi, Ish, pi. Din es ze. Den, perdón. Den es ze. Ushpize. Ushpiza es el invitado. ¿Sí? Jai. Entonces, ¿acaso está vivo? ¿Sí? Mazo tovayesh. Kama tov yeshlo. ¿Cuán bueno tiene? Muy bien, seguí la Gemara. Rabbi Abau, Kiaba Mishtae Bilshon Chochma, cuando hablaba con alusiones, Haba Maraji decía así:
Atrigu lifhamim, es decir, traer las brasas hasta que sean rojas como el etrog. Arki'u lizhavin, y hacer shechitá, ¿sí? Es decir, degollar un animal sobre el fuego, sobre esas brasas que están rojas como el oro. ¿Para qué? Para que se calienten, para que nos calentemos con esas brasas. Y otra cosa que pedía, Azuli Shene Megide Baalata, es decir, preparadme 2 gallos, y se llamaban así, ¿por qué? Porque ellos estaban en la noche esperando a ver cuándo llegaba el momento de la mañana. Y cada hambre, otra opinión, que dice, Azuli Bahen, es decir, Yatziluli Bahen, al Gabeo Tam Gehalim, Shene Megide Baalata, es decir, preparadme asadme sobre estas brasas 2 gallos, 2 pollos. Muy bien. Otras personas que hablaban en Derech Remez, es decir, a través de alusiones. Ambrule Rabanán le Rabbi Abau, le dijeron los sabios a Rabbi Abau. Atspinenu, es decir, muéstranos, Ejan Rabbi Ilai Tzafun, ¿dónde está escondido Rabbi Ilai? ¿Por qué? Porque no sabían dónde se encontraba. Amarlaim les dijo, Alatz Baneara Ajoranit, Ajaronit, Eiranit, Veinaritu. Es decir, que dijo, en realidad está diciendo que está durmiendo, ¿sí? Entonces explica la Gemara y dice, Ambrila, ¿sí? Le dijo a la mujer, la Nahara, que es la mujer, a Haronit, es decir, Bat Cohen, que es la hija de Aarón, como una Bat Cohen, a Haronit. ¿Por qué? Porque era su segunda esposa, ¿sí? Benazá Zo Bajarona, y se casó con ella en segundas nupcias. Eranit, es decir, que tenía mucha belleza y era muy aguda en sus pensamientos. Vegar malo y liyot con la Leila, y le hizo estar despierto toda la noche, es decir, estuvieron estudiando y ella le estuvo preguntando y preguntando y preguntando toda la noche. Amrile, entonces le dijeron sobre qué estuvo estudiando, qué masechta, qué tratado, ¿sí? Amarle, Rabbi Ilai, es decir, perdón, ¿sobre qué tratado? ¿Sí? Dijo a Haronit, es decir, sobre un tratado que está hablando del Ser Kodashim, ¿sí? Ser Kodashim que habla sobre los sacrificios, ¿sí? Sobre el trabajo de Aarón, el hijo y los hijos de los Kohanim, ¿sí? ¿Por qué Eranit? Porque su estudio fue profundo y por lo tanto no pudo dormir toda la noche. Otra cosa que trae la Gemara sobre este lenguaje así. Amri lele Rabbi Ilai atspinenu echan Rabbi Abau tzafune. Muéstranos dónde está escondido Rabbi Abau. Amar laem nidyaetz bemachtir vehingiv le Mefiboshet. Es decir, pidió permiso y se fue a estudiar con Mefiboshet, que era una persona muy, muy sabia. Muy bien. Amar Rabbi Yoshua ben Hananiah. Mi Yamai lo nitzchani Adam. Pus meisha tinok betinok. Dice, ¿sabes qué? Nunca en mi vida me venció nadie, salvo una mujer, un niño pequeño y una niña pequeña. Vamos a ver dónde está aquí. Aquí. Estamos aquí. Nunca nadie me venció. ¿Y sabes quién me vino a dar una lección? Una mujer, un niño pequeño y una niña pequeña. Y Shama y ¿cuál es este caso de la mujer? Pamahat ne'erachti etzel achsania. Una vez fui a una posada. ¿Sí? Ahora, la posadera, Astali Polin, me hizo habas. Bayom Rishon Haltim Velo Shiyarti Mehem Klum. El primer día me comí todo, no dejé nada. El segundo día me hizo también habas. ¿Sí? Y me comí todo. Velo Shiyarti Mehem Klum, no dejé nada.
Bayom Shelishi, Igdi Hatán, ¿qué hizo la posadera? Le echó mucha sal. Estaban incomibles. No se podía comer. Y probó un poco, dejó todo. Que van Shetamti, Mashachti, Yadai Mehem, me aparté mis manos de ellas. Ambrali me dijo, Rabbi, mi penema en Ejasoed, dice, ¿por qué no estás comiendo, maestro? Martilá, que Barça Ati mi Beodión, dice, ¿sabes qué? Ya estoy lleno, me comí, sí, no soy muy hambriento. Ambrali me dijo, si es así, allá le jalim shogia de jaminapat, tenías que haber no comido pan, ¿sí? Porque te llenaste de pan y ahora no tienes hambre, no puedes comer. ¿Sí? Ella sabía que le había puesto mucha sal, ¿sí? Entonces, Ambrali le dijo, en realidad no es esto lo que te pasa. David, Shema, lo inachta peaba rishonim, de lo cajam bruja jamim. Lo que pasa en realidad es que tú no dejaste nada en el plato en los primeros días. Y esto es lo que dicen los sabios. En Meshayerin pea be ilfas, abal Meshayerin pea be keara. Dice, no se deja nada en la olla, pero sí se deja algo en el plato. Y tú no lo has hecho así en los otros días. Y por eso ahora yo he puesto esta sal para que te des cuenta de ello. ¿Sí? Y él realmente no tuvo que responder. Tinoket, una niña pequeña. ¿Quién? Pamahat, una vez estaba caminando por el camino, ahí tiene Alejbaderech, Veita Derech Overet Besade, y el camino pasaba por un campo. Veiti Melachba, y yo estaba caminando por ahí. Nombrali Tinoket Ajat, me dijo una niña pequeña, Rabbi, los ha dirigido, dice, espera, ¿esto no es una propiedad privada que tú estás pasando por aquí? A Martilá le dije, los dedos que Bushahi, dice, esto no estoy pasando por el camino que está hecho. ¿Qué me respondió la niña? Amrali, listim kamoteja que bashuha. Los ladrones como tú hicieron ese camino. Es decir, en realidad esto es una propiedad privada. Y el hecho de que haya un camino no quiere decir que el camino autoriza, sino que otras personas que transgredieron y pasaron por aquí sin permiso, como tú, hicieron que se haga este camino. Por último, el Tinoc, el niño pequeño, que le venció a Rabbi Yoshua ben Hananiah. ¿Qué pasó? Una vez yo estaba en el camino. Verraiti Tinoc, y vi a un niño pequeño que estaba sentado, Yoshev, al Pereshet de la Jim, sobre una bifurcación de camino. ¿Sí? De ahí salían dos caminos. A Martilón le pregunté, ¿ves de Derech Melech Leir? ¿Por qué camino tengo que ir hasta la ciudad? A Marli me dijo, Zo Ketzara Baruká. Zo Baruká de Ketzara. Le dijo, ¿sabes qué? Mira, el camino de la derecha es corto pero largo, y el camino de la izquierda es largo pero corto. ¿Qué hizo Rabbi Yoshua ben Hananiah? Alachti Beketzara Baruká, fui por el camino corto y largo. Yo lo que quería era que fuera corto. ¿Sí? Que van Shigati Leir, cuando me acerqué hasta la ciudad, Matzati, Shemekifimota ganó tu parecín. Me di cuenta que estaba totalmente rodeada por este lado de jardines y de huertos. Y no podía pasar por ahí porque no tenía permiso. Dejar tirar por ahí. Me volví para atrás. ¿Sí? A Martiló me volví a encontrar con el niño y le dije, vení, a lo Martalí, ¿qué estará? No me dijiste que este era el camino corto. A Marlí, pero a Martí de Haruka. Y no te dije que también era el camino largo. Neshaktiv al Rosho, le besé la cabeza de Amartilo y le dije, Ashrechem Israel, afortunados son Israel, Shekulchem, Jajamim, Gedolim Atem, porque todos sois grandes sabios, Mi Gedelchem, Verketanhem, desde los más grandes hasta los más pequeños. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy, de nuestro Daf Yomi, con esta bonita historia de Rabbi Yoshua ben Hananiah, que así tengamos también el mérito de ver a los más grandes y a los más pequeños en la sabiduría y en el estudio de la Torah. Nos vemos mañana.